Y si te dijera que la palabra que hoy más parece dividir a católicos y protestantes, nació en realidad para defender a la única Iglesia de Cristo contra quienes intentaban fracturarla. Mucho antes de que Lutero existiera, antes del gran cisma entre Oriente y Occidente, y hasta antes de que el Nuevo Testamento fuera compilado como lo conocemos, católico no era el nombre de una denominación, era la descripción de la Iglesia auténtica. La palabra fue usada por primera vez por un hombre que aprendió directamente del apóstol Juan. Su objetivo era distinguir la fe universal y completa de las opiniones parciales que ya empezaban a surgir. Quédate conmigo y descubre cómo la visión de este santo mártir, San Ignacio de Antioquía, expone el error de la división y revela una herencia que algunos abandonaron, pero que sigue intacta en la Iglesia católica. Para entender el poder de esta palabra, tenemos que viajar en el tiempo. Imagina un mundo sin el caos de etiquetas de hoy. No había miles de denominaciones distintas, cada una con su propia interpretación. Solo había comunidades de seguidores de Jesús, repartidas por el Imperio Romano, que se llamaban a sí mismos simplemente cristianos. Estas primeras iglesias enfrentaban dos amenazas mortales. La primera era la persecución externa del Imperio Romano, que buscaba aniquilarlos. Pero el segundo peligro, mucho más sutil, era la división interna, un veneno que amenazaba con corromper la fe desde adentro. Desde el principio aparecieron enseñanzas que se desviaban del mensaje original de los apóstoles. Grupos como los gnósticos, por ejemplo, predicaban un evangelio diferente, negando que Jesús fuera realmente un hombre de carne y hueso, y afirmando poseer un conocimiento secreto reservado solo para unos pocos. Esto planteó una pregunta fundamental: ¿cómo distinguimos la fe verdadera, la que entregaron los apóstoles, de estas nuevas ideas que fracturan la unidad por la que Cristo rezó? ¿Cómo saber cuál era la iglesia auténtica y cuál era una imitación inventada por un hombre? Necesitaban una palabra, un concepto para definir la fe que era para todos, en todas partes y en todo tiempo. Y la solución la encontraron en el griego. La palabra que surgió fue católicos, catholicos. Nace de la unión de dos palabras griegas, kata, que significa según o acerca de, y holos, que significa el todo. Literalmente, católicos significa según el todo, o como lo traducimos, universal. Pero universal aquí no se refería solo a geografía, tenía un sentido mucho más profundo. Como explicó San Cirilo de Jerusalén en el siglo IV, la Iglesia es católica no solo porque está en todo el mundo, sino porque enseña, sin que falte nada, todas las doctrinas que los hombres deben conocer. Ser católico significaba pertenecer a la Iglesia del todo, no a la de una parte. Significaba seguir la fe completa enseñada por todos los apóstoles en todas las iglesias, en contraste con las herejías, que por naturaleza eran parciales, locales y subjetivas. Una herejía tomaba una parte de la verdad y la absolutizaba como si fuera el todo. La fe católica, en cambio, era la sinfonía completa, no la melodía solitaria de un instrumento. El primer uso registrado de esta palabra aplicada a la Iglesia viene de un hombre extraordinario, San Ignacio, el obispo de Antioquía. La tradición cristiana sostiene que fue discípulo del propio apóstol Juan, parte de esa segunda generación que conoció a quienes caminaron con Jesús. Alrededor del año 107 de Sostosto, Ignacio fue arrestado por su fe y sentenciado a morir devorado por las fieras en el Coliseo de Roma. Durante su largo y penoso viaje, escribió 7 cartas a varias iglesias para fortalecerlas y advertirles sobre las falsas enseñanzas y el peligro de la división. Fue en su carta a la iglesia de Esmirna donde escribió la frase que define la estructura visible de la iglesia: donde quiera que esté el obispo, que allí esté la comunidad, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la Iglesia católica. Pensemos bien en esto. Ignacio está estableciendo un principio de autoridad y unidad visible. Les dice que la verdadera Iglesia, la católica, no se encuentra siguiendo a maestros autoproclamados que crean sus propias comunidades. La Iglesia de Cristo está allí donde está el obispo, el sucesor legítimo de los apóstoles. Para él, la presencia completa de Cristo y su fe se manifestaba en esta comunión jerárquica, no en los grupos separatistas. Esta idea de la Iglesia como católica se arraigó profundamente, convirtiéndose en una marca de autenticidad. Con el tiempo, a medida que el Imperio Romano dejaba de perseguir a los cristianos, la Iglesia primitiva formuló los credos para resumir la fe y protegerla de errores.
El más famoso es el Credo de Nicea, Constantinopla. Fue en el primer concilio de Constantinopla, en el año 381 de Mtu, donde se establecieron formalmente las 4 marcas de la Iglesia. Desde entonces, cristianos de todo el mundo profesaban su fe en una santa, católica y apostólica Iglesia. Esto es demoledor. En el año 381, casi 1200 años antes de la Reforma, todos los cristianos afirmaban que la verdadera Iglesia de Cristo era católica y apostólica. Y apostólica significaba que esta Iglesia universal trazaba su autoridad y sus enseñanzas en una línea ininterrumpida hasta los mismos apóstoles. No una fe inventada siglos después, sino una fe recibida y transmitida. Ser católico y apostólico eran 2 caras de la misma moneda. La fe completa, transmitida por la autoridad legítima. La unidad no era una opción, era un pilar de la fe. La pregunta inevitable es, si la Iglesia es una, ¿de dónde salieron las miles de denominaciones que vemos hoy? Si estás buscando la verdad sobre la única Iglesia que Cristo fundó, dale me gusta al video y suscríbete. Entender la historia es la mejor herramienta para deshacer los errores del presente. Tu apoyo nos permite seguir defendiendo la fe histórica. Entonces, si católico era una prueba de autenticidad reconocida por todos, ¿cómo es que hoy se malinterpreta o ignora? La historia es una tragedia de rebelión y división. La primera gran ruptura fue el cisma de 1054, que separó a la Iglesia de Oriente, ortodoxa, de la de Occidente, Roma. Ambas iglesias, sin embargo, mantuvieron la sucesión apostólica y su entendimiento de una iglesia visible, jerárquica y sacramental. Siguieron siendo, en su esencia, católicas en el sentido original. Pero la explosión de la división llegó con la Reforma Protestante en el siglo XVI. A finales de la Edad Media, ciertamente había corrupción y abusos en la Iglesia que necesitaban una reforma profunda. Pero la solución nunca podía ser la fractura de la unidad por la que Cristo mismo había orado. Cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en 1517, su desafío a la autoridad del Papa y de la tradición de la Iglesia desató una reacción en cadena incontrolable. Al rechazar la autoridad visible establecida por Cristo para guardar la unidad, cada reformador se convirtió, en la práctica, en su propio Papa. El resultado fue que la palabra católico, que significaba la fe del todo, pasó a designar a la Iglesia que permaneció fiel a esa totalidad y en comunión con el sucesor de Pedro. En contraste, el protestantismo, desde su nacimiento, se definió por la división, fracturándose hoy en más de 45.000 denominaciones. Esta fractura masiva no es un accidente, es el resultado inevitable del principio fundacional de la Reforma, sola Escritura o solo la Escritura. Los reformadores argumentaron que la Biblia es la única fuente de autoridad. Pero esto plantea una pregunta fatal. ¿Quién tiene la autoridad para interpretar la Biblia? La respuesta protestante es que cualquier creyente, iluminado por el Espíritu Santo, puede hacerlo. El resultado es el caos doctrinal. Si cada persona es su propio intérprete final, entonces no hay una fe, sino miles. Por eso existen denominaciones que bautizan niños y otras que lo prohíben, unas que creen en la presencia real de Cristo en la Eucaristía y otras que la ven como un mero símbolo, y así hasta el infinito. La Iglesia Católica, en cambio, sostiene que la autoridad final reside en las 3 patas del mismo taburete: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición Apostólica y el Magisterio. La tradición no es un conjunto de leyendas humanas, es la transmisión viva del Evangelio en el Espíritu Santo, que precede incluso a la redacción del Nuevo Testamento. La Escritura nació de la tradición de la Iglesia, no al revés. Y el Magisterio, los obispos en comunión con el Papa, actúa como el árbitro que Cristo estableció para interpretar fielmente la revelación, impidiendo que la fe se disuelva en opiniones personales. Este sistema es el que ha preservado la unidad doctrinal por 2000 años. Y así volvemos al principio, a la palabra católicos. Vimos que no describe una denominación entre muchas, sino la plenitud y universalidad de la única fe fundada por Cristo y transmitida por sus apóstoles. Para mis hermanos y hermanas protestantes, las intenciones de los primeros reformadores pueden haber sido buenas, pero los frutos de la división son evidentes. Es este caos de miles de iglesias contradiciéndose entre sí lo que Cristo quería cuando rezó al Padre para que todos sean uno. Ser católico no es una etiqueta más. Es la herencia que la Iglesia ha guardado desde los apóstoles,
Es la afirmación de que, a pesar de los escándalos y los pecados de sus miembros, la Iglesia una, santa, católica y apostólica sigue aquí, enseñando la fe del todo, no solo una parte. El espíritu original de católicos es un llamado a volver a casa. Es un recordatorio de que la unidad no se inventa, se recibe, y esa unidad, en su plenitud, subsiste en la Iglesia católica.